como lo anunciamos, está con nosotros Kenji Fujimori. Él ha recibido hoy una sentencia del Poder Judicial a 4 años y medio de cárcel efectiva, pero será efectiva luego de una apelación. Su abogada Susana Velázquez está aquí también en la mesa. Gracias, doctora. Kenji, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, yo quería comenzar preguntándote un poco de la reflexión que hacía en la presentación. ¿Cuánto de esto que te está pasando hoy, de la sentencia que has recibido de la Corte Suprema, involucra políticamente hablando a tu hermana Keiko? Bueno, cuando yo doy mis alegatos, Jaime, pongo todo en su debido contexto, porque la génesis es obviamente político, nace en el Congreso de la República. Y pongo el contexto principios 2017, mediados 2018, cuando yo empiezo a tener una serie de discrepancias con Fuerza Popular, ¿no? A través de los twitters, en el caso Sodalicio, durante el fenómeno del Niño, voto de confianza del premier Fernando Zavala, interpelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sientes lo que en ese momento se veía como obstrucción de la bancada, sí, claro, de Fuerza Popular. Exacto, cuando en realidad el punto en común entre el Ejecutivo y el Congreso, que la mayoría era Fuerza Popular, el punto en común era el modelo económico, ¿no? Entonces, en vez de estar en ese constante tira y afloja, quién golpea más duro, lo que debieron de privilegiar era el modelo económico, fortalecer el modelo económico, hacer que el Estado realmente llegue a ese Perú profundo, Perú olvidado, ¿no? Entonces, en todo ese proceso de discrepancias, termina en un proceso de disciplina, segundo proceso de disciplina, mi separación de la bancada y mi renuncia a Fuerza Popular, ¿no? Entonces, ahí nace todo este pugilato, todo este rifirrafe con Fuerza Popular y con la celada que el día de hoy hemos escuchado sentencia, ¿no? Pero te preguntaba cuánto políticamente hablando sientes que es por culpa de tu hermana. Yo no quiero poner nombres ni apellidos, Jaime, pero sí te lo puedo decir, claro, cuando lanzan el Mamani Video, lo lanzan en conferencia de prensa en la bancada de Fuerza Popular, ¿no? Como una gran victoria, ¿no? Entonces, no se puede desvincular la carga política de todo este proceso, ¿no? Sin duda. Por supuesto. Y también hay que poner en contexto el primer debate de infracción constitucional que se da el 5 de junio y el segundo debate en el Pleno del Congreso por acusación constitucional, si no me equivoco, Susana. Primero es por infracción a la Constitución y después el juicio y el antejuicio político. Claro. Entonces, en ese proceso de debate del 5 de junio, y lo dice el artículo 100 de la Constitución y el artículo 89, inciso I, del reglamento del Congreso, que los integrantes de la Comisión Permanente deben de abstenerse de votar. Sí, pues. Pero, como no tenían los votos necesarios, ¿qué hicieron? De los 30 integrantes de la permanente, 20 eran de Fuerza Popular, hicieron que 10 voten el 5 de junio y los otros 10 en el siguiente debate, porque no tenían los votos. Querían tu cabeza como de lugar. Claro. ¿Qué hiciste mal? Jaime, si tú ves el video de esos dos debates, ninguno de, digamos, los adversarios políticos míos, ninguno votó en contra mía. ¿Qué hiciste mal para Fuerza Popular? Para que te hayan sometido a todo lo que te sometieron. ¿Por qué tuviste que vivir? Eso sí, desde tu óptica, lo que hiciste fue conseguir votos para un indulto a tu padre. A ver. Pensar diferente. ¿Qué es lo que dice la acusación 195 que nace en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?
que yo he solicitado una ampliación presupuestal ante el MEF para poder meter obras a cambio de votos. Tráfico de influencias. Ahora, hay que poner todo en orden. El presupuesto general de la República, ¿dónde se aprueba? En el Congreso. Primero, en la Comisión de Presupuesto, ¿no? Sí. ¿Quién tenía mayoría en la Comisión de Presupuesto? Fuerza Popular. Y en todo este proceso del juicio oral, quien va al MEF a solicitar la ampliación presupuestal era el presidente de la Comisión de Presupuesto. Una vez que... ¿Quién era? Recuérdamelo, por favor. ¿Quién era, Susana? ¿Era Karina parte Beteta? de los Avengers? Beteta, no, creo que era. No, no era parte de los Avengers. No, Beteta era keikista, digamos. Sí, sí. Lo presidía Fuerza Popular. Yeah. El nombre exacto ahorita no lo tengo. Una vez que regresa a la comisión, se debate la ampliación, se aprueba un dictamen y ese dictamen se eleva al Pleno. ¿Quién tenía mayoría en el Pleno? ¿Yo? Fuerza Popular. Fuerza Popular. ¿No? Entonces, obviamente hay muchísima... O sea, lo que están diciendo es importante, ¿no? Porque, digamos, la sustancia de la prebenda, digamos, ¿no? Aparente, fue aprobada no por ti ni por el grupo que formaste llamado Avengers, sino por Fuerza Popular. Claro, entonces... pero ojo, una ampliación presupuestal no es delito, porque todos los años siempre se piden ampliaciones presupuestales. Es común. Claro, pero acá quieren hacer creer que yo he ido al MEF para solicitar la ampliación presupuestal, meter obras y comprar conciencias. Ahora, si ya nos centramos en el video del 15 de marzo, donde estoy yo con... El Mamani video. Mamani. El mismo Moisés se presenta como el voto número 19. O sea, el voto número 19 que ya iba a votar en contra de la vacancia. Entonces, ¿qué compra de conciencia se tenía que hacer? Me pregunto yo. Y al cierre de ese diálogo, yo le digo así, bien clarito, y lo cito textualmente. Moisés, si tú piensas diferente o tienes una idea diferente, eso se respeta. En otras palabras, le dije a Moisés, así en sencillo, vota como quieras, a favor o en contra de la vacancia. Y él se apareció contigo como alguien que quería votar en contra de la vacancia. Claro, él se presenta como el voto número 19 en contra. Y con ese salvabas la vacancia. Con ese voto salvabas la vacancia. Yo creo que todas las fuerzas políticas dentro del Parlamento estaban haciendo sus matemáticas para ver cómo va los votos a favor y en contra. No, te digo, porque él al final era un agente encubierto, pues. Es un agente enviado instigador. Por Fuerza Popular. Es un agente instigador, porque una semana antes él había declarado en un medio de prensa escrita, justamente diciendo cuál iba a ser su voto en contra de la en vacancia. El segundo pedido de vacancia. Lo recuerdo. Claro. Pero todo es como muy horrible, ¿no? Es decir, imaginarme la historia, digamos, por dentro, se me escarapela el cuerpo. Es decir, dos hermanos enfrentados a ese nivel, y yo haciendo, digamos, mi tarea de ir recordando datos, porque esto es básicamente recordarlo. Daniel Salaverry tiene la precaución, digamos, ¿no? O la forma o el detalle de decirle a Keiko lo siguiente. Le dice, oye, un ratito, en esto de los Mamani videos está tu hermano. Y Salaverry le dice, él mismo lo cuenta a la República, es tu hermano, Keiko, tienes que tener cuidado, puede ir preso. Salaverry le dice a Keiko Fujimori, que se joda, contestó Keiko Fujimori. Saca el video ahora, dijo dirigiéndose a Daniel Salaverry. Y no solamente eso, Jaime. El video, Susana, REC 1 y REC 2,
¿Cuántos cortes ha tenido cada uno? Mira, se supone que denuncia la tesis de fiscalía, ¿no? Que hay dos reuniones, la del 15 de marzo del 2018 y la del 20 de marzo del 2018, que fiscalía pretende vincular a Kenji Fujimori en la reunión también del 20 de marzo, que supuestamente ahí estuvo solo Bienvenido Ramírez, Mamani, Tigya y Figueroa. Ahí no estuvo Kenji Fujimori, pero sin embargo fiscalía quiere vincular. ¿Pero por qué quiere vincular? Porque como ahí declaró Tigya, declaró Figueroa, que supuestamente están corroborando lo que dice Mamani en sus declaraciones que ya hemos visto contradictorias entre sí. Entonces, ¿qué cosa ya hemos visto en juicio? Ha habido 4 pericias oficiales. Estas 4 pericias oficiales y la de pericia de parte han concluido que nunca se entregó la fuente original. O sea, tú sabes que en estos archivos digitales, por su propia naturaleza, son fáciles de ser manipulados. O sea, yo pongo un cable de USB, ingreso, manipulo, rayo, etcétera, para que no se pueda ver qué realmente decía en todo ese contexto de la conversación. Y es lo que se ha visto ni siquiera fue reunión, porque para que exista una reunión uno tiene que pactar agenda, día, hora. Sin embargo, Mamani se aparece en la oficina de Kenji Fujimori y se pone a conversar con él y Kenji, porque supuestamente ellos estaban ganando adeptos para su partido. Claro, ¿no? Pero ahí pecaste de ingenuo, ¿no? Claro, es que Mamani manipuló la prensa. Anteriormente ya había dicho que iba a votar en contra de la vacancia. Y es por eso que se sientan a conversar con él, porque estaban buscando adeptos para su partido. Entonces, ¿qué hace Mamani? Cuando graba, cuando uno tiene una prueba que va a incriminar el delito a alguien, inmediatamente le pone a disposición de fiscalía. Pero eso no hizo Mamani. ¿Qué hizo Mamani? Ese video se lo llevó a Salaverry. No solo se lo llevó a Salaverry, él ha dicho en juicio, antes de fallecer, ha dejado 13 declaraciones contradictorias entre sí. Y él dice que ese video se lo llevó a un amigo que se lo encontraba en el centro de Lima, que ese amigo lo bajaba en su computadora. Luego en otra declaración dice, no, que la computadora era de él, pero le dicen, ¿y dónde está esa computadora? No, es que le tengo que preguntar al amigo. ¿Y cómo se llama el amigo? No sé cómo se llama el amigo. Entonces... Bueno, ya, digamos, Mamani ya no se puede defender, digamos, está muerto. No, pero es que él lo ha dicho. Antes de morir ha dicho esas declaraciones. O sea, yo no te digo porque me lo estoy inventando. Eso lo ha dicho en las declaraciones. Que era de su amigo, que luego era su computadora. La cosa que nunca puso la fuente original. ¿Qué dejó en fiscalía? Un CD, 3 CDs, ¿no? Con las supuestamente grabaciones de Kenji Fujimori y otras grabaciones que grabó a Bruno Yufra, Aragón. Entonces... ¿qué ha dicho las pericias? Que todas esas han sido manipuladas y cortadas, sobre todo el video de Kenji, que es el Red 1, Red 2. O sea, no hay una consecuencia de uno con otro, ¿no? Pero, digamos, lo que apareció finalmente hace que tú después pases por lo que has pasado y vivas lo que estás viviendo. Y ese es el juicio paralelo que quería crear en ese momento Fuerza Popular, ¿no? Porque el video que presentan fue totalmente editado maliciosamente y han querido hacer creer que yo he estado presente en todos esos videos, en todos esos diálogos, lo cual es totalmente falso. Y eso ha quedado corroborado, como lo dice la doctora Susana, a través de los 4 peritos en sus informes. Y el día de hoy la sala ha archivado el delito de cohecho. Genérico, propio. Hay otra instancia, en la cual nosotros vamos a seguir luchando. Ahora justamente quiero que me explique esto de efectiva, no efectiva, suspendida, en un ratito. Pero volviendo al tema, Kenji, tú dijiste hace unos días en audiencia... En la lectura de mis alegatos. Que no querías saber más, nada, nunca más de Fuerza Popular. Jaime, ¿por qué? Después de todo lo que me ha tocado vivir, atravesar, cualquiera que estaría en mis zapatos, diría, de política no quiero saber nada. Te digo por qué, porque el año pasado te paraste junto a tu hermana en un estrado. Eso no debe haber sido fácil. Y yo creo que el proceso de perdón tampoco es fácil, pero viendo ya todo el problema acá, y llevar de forma constante ese peso de bronca, de rencor, hace que todo sea
más complicado, ¿no? Entonces, yo considero que el perdón realmente le da esa ingravidez emocional, te hace más ligero. ¿Ya la perdonaste? Espiritualmente, por dentro, ¿no? ¿La perdonaste? Por supuesto, claro. Y para mí no ha sido fácil dar mis alegatos 5 años después, Jaime, porque, claro, la coyuntura es otra. Hace 5 años, principios del año 2017, mediados del 2018, estábamos en todas esas discrepancias políticas, y el año pasado me reconcilio con mi hermana y tener que revivir, resucitar todo esto. ¿Te hizo incluso quizá reevaluar tu perdón? No. No. Al contrario. Pero se te vino todo a la cabeza, pues. El perdón, sincero, no tiene condiciones. Ajá. ¿No? Pero es complicado resucitar, ponerte en la situación de hace 5 años, cuando ya todo es diferente, ¿no? Claro. Permítanos hacer una breve pausa. Sí. Vamos a continuar con el diálogo unos instantes. Está con nosotros Kenji Fujimori tras la sentencia que le ha dictado en su contra el Poder Judicial, que es efectiva, pero no es efectiva. Eso nos lo va a explicar su abogada, que está también aquí en mesa, la doctora Susana Velázquez. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. Está con nosotros Kenji Fujimori. Él ha sido congresista, en fin, hijo del expresidente Alberto Fujimori, hermano de Keiko Fujimori. Lo conocemos muy bien, lo conocemos desde la campaña de su padre en 1990, ahí apareció. Cuántas cosas han pasado después de ese momento. Y está su abogada, la doctora Susana Velázquez, y quería comenzar precisamente este bloque con usted, porque quiero que me lo expliquen sencillo. Cuando yo estaba viendo la sentencia, escucho cárcel efectiva, yo dije, uy, ¿no? O sea, ahorita yo me imaginaba un vehículo de limpia ahí en la puerta, pero después el magistrado dice que no es efectiva hasta que se resuelva esta apelación o una segunda instancia, me pareció haber escuchado con claridad. ¿Qué significa eso y si es que puede cambiar finalmente? Es decir, si lo que se dijo cárcel efectiva no lo es después. No, lo que pasa es que este nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 402, el numeral 2, señala pues que si es que la persona sentenciada está en libertad, según la naturaleza del juicio, el juez puede optar por su ejecución inmediata o algunas medidas de restricción hasta que se confirme la sentencia en el superior. En el caso de Kenji Fujimori, como él se ha presentado siempre a juicio, ha obedecido todas las restricciones, no hay peligro de fuga, entonces el juez ha dispuesto lo que señala el artículo 288 del Código Procesal Penal con sus restricciones, no sentarse en la ciudad, pasar su control biométrico, etcétera. O sea, por lo tanto, no se cumple esta sentencia de manera inmediata hasta que lo resuelva un superior. Estabas diciendo, Kenji, en el segmento anterior que fue muy difícil para ti estar con tu hermana en el estrado el año pasado. Me parece que fue en la puerta del penal Santa Mónica, si mal no recuerdo. Difícil. Y me acuerdo mucho, ¿no? Perdóname, claro, días previos, pero recuerdo mucho que tú lloraste ese día. ¿Fue por esta situación? Difíciles días previos. Acuérdate que yo estaba saliendo del COVID, ¿no? Y obviamente cuando tú enfrentas ese tipo de enfermedades, que estás al borde de la muerte, te resetea totalmente la cabeza, todo, ¿no? Y ya cuando estoy con Keiko en el escenario, el perdón sincero no tiene condiciones, no tiene explicaciones, y realmente te da esa tranquilidad para poder enfocarte realmente en lo real, ¿no? Tú la perdonaste, ella te perdonó, ella, digamos, te pidió perdón. Ambos, yo creo que la herida fue en ambos corazones, ¿no? Claro. Por eso te digo, ¿no? Cuando yo empecé a leer mis alegatos, remover, resucitar, todo es duro, ¿no? No es que sea algo divertido, alegre, ¿no? No, claro que no. ¿Tu padre ya sabe de esto, de tu sentencia?
Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué te dijo? Kenji, estate tranquilo, mucha serenidad, mucha fe, que hay otra instancia donde tú vas a poder nuevamente dar tus argumentos y poder revertir esta situación complicada. Igual mi esposa, ¿no? También me dice, oye Kenji, ya muchos meses de silencio, tienes que salir a contar también tu versión, tienes que salir a defenderte, ¿no? Y acá estamos. Claro, porque ¿qué parte crees que hiciste mal? Porque ya no para Fuerza Popular, sino tú, ¿no? Como congresista en ese momento, porque lo que se entendió cuando aparecen los Mamani videos y Mamani audios es que tú estabas del lado o del bando de Pedro Pablo Kuczynski, cosa que ya venía, ¿no?, afirmándose desde hace meses atrás, de esa difusión, y estabas, claro, del lado del Ejecutivo, con presupuesto, con posibilidad de prebendas, casi, ¿no?, un bondadoso que le iba a decir, proyecto para el norte, toma tu proyecto para el norte, proyecto para tal, listo. Y PPK lo que quería era salvar el pellejo. Mira, en todo este juicio, en todo este proceso, Jaime, ninguno de los testigos, ni los testigos de la defensa, ni los testigos de la fiscalía, ninguno me incrimina. Eso contrastado, corroborado con la documentación también presentada por ambas partes. No hay persona que diga, testigo que diga, ni del presidente Kuczynski, ni el ministro de Estado, ni asesores, ninguno señala a Kenji diciendo, él ha venido al MEF a pedir obras. Ahora, los fundamentos, el sustento del tráfico de influencia real, que se ha leído el día de hoy, es porque yo he ido al MEF en 3 ocasiones. El 25 de enero del 2018, sí. Y el motivo de esa reunión fue porque 2 semanas antes, yo había escrito un artículo en correo explicando sobre la importancia de tomar medidas de prevención con respecto al friaje que ocurre todos los años en el sur del país. Claro, y también pero como empecé a hablar, gestión de gobierno, pues, ¿no? Y también había escrito un artículo sobre reforestación. Entonces, la ministra de Economía, la señora Claudia Cooper, me dice, Kenji, hazme una exposición sobre estos temas. Y ese es el motivo de la reunión. Entonces, ¿eso cuándo fue? El 25 de enero del 2018. La ministra me dice, Kenji, quiero que hagas una presentación más detallada, con más números y más formal. Pero era evidente que ese era un deseo de Kuczynski, regreso pues, el 1 de febrero del año 2018. Claro, eras el nuevo consejero del gobierno de Kuczynski. Yo creo, Jaime, que lo que quería no solamente el Ejecutivo, sino toda la población en ese entonces, era bajar el ruido político, reducir el nivel de confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo y empezar a trabajar. Y la tercera reunión es el 26 de febrero y el motivo fue la crisis de Agrobanco, ¿no?, que estaba pasando una situación complicada. Pero en ninguna de esas 3 reuniones yo he ido a solicitar ampliación presupuestal, en ninguna de esas 3 reuniones yo he ido a pedir obras, porque acuérdate, las obras, el presupuesto se hace a través de la Comisión de Presupuesto. Sí. Ahora, el otro argumento para poder sentenciarme por tráfico de influencias es por el acuerdo de gobernabilidad que lo firmamos los 10 congresistas Avengers. Y esto yo lo publico en mi cuenta de Twitter, o sea, es público. Y básicamente acá que te hablo, de reafirmar el diálogo y la reconciliación con el firme propósito de alcanzar un clima sano de gobernabilidad, te hablo del por qué tenemos que regresar a la bicameralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cogen esto para decir a Kenji Fujimori no lo podemos sentenciar, condenar por cohecho, pero sí por tráfico de influencia real.
Además, claro, sí estoy recordando los hechos, tanto el artículo como el compromiso. Claro, pero no es que quiera, digamos, insistir con el tema, pero tú ya perdonaste a tu hermana, ¿no? Pero me hace recordar, seguramente te ha pasado a ti por mil, pero todo esto, de alguna manera, de muchas formas, fue perpetrado, gestado por tu hermana. Es decir, si tu hermana no hubiera hecho lo que hizo y no le hubiera dicho a Salaverry que se joda, tú no estarías viviendo todo esto. O sea, te lo has pensado, ¿no? Bueno, Jaime, y el video fue totalmente editado. O sea, acuérdate cuando hacen la presentación del Mamani Video, ya hasta letritas le habían puesto, ¿no? Tipo Netflix. No, claro, lo había pasado por un proceso de edición. Y ¿no? lo entregan después de 22 días al Ministerio Público. Permítanos breves minutos de pausa y tenemos la parte final de la entrevista con Kenji Fujimori y su abogada Susana Velázquez. Regresamos. Esta es la última parte ya de la conversación con Kenji Fujimori. Yo tenía preguntas puntuales y finales, agradeciendo a ambos por estar aquí. No es prisión efectiva. Lo que muchos se preguntan es, ¿vas a permanecer en el Perú? Jaime, desde que Fuerza Popular presenta el Mamani Video, yo me he puesto a derecho. Pero en este periodo, digo, no vas a salir del país. Y cada vez que he salido de Lima Metropolitana, siempre he solicitado permiso judicial. Siempre he pasado mi control biométrico. El día de hoy no era necesario que yo esté presente para escuchar la sentencia. Pero yo he estado ahí porque yo no soy culpable. En política, nunca más. Y te lo digo mirando a los ojos. Estoy hasta acá del tema político. La verdad que todo esto que me ha tocado vivir son 5 años de mi vida, Jaime. Es el momento más duro, complicado, triste que me ha tocado vivir, atravesar, incertidumbre total. El tener que pedir permiso, no poder salir de Lima Metropolitana si es que no te dan la autorización. Es duro para mi familia, para mi esposa, para mi hija, ¿no? La política no ha sido buena, ha sido nefasta para los Fujimori. Tu padre preso, tu hermana ha estado presa y puede que sea condenada a prisión también. Y pueda que tú vayas también a prisión. Los tres por la prisión. ¿Eso no te provoca, no sé, algo? Mira, probablemente la justicia terrenal puede ser que genere temor, ansiedad, incertidumbre, ¿no? Pero creo que hay una justicia divina. Hay justicia divina y tengo fe. Estás hablando por ti, ¿no? Por mi familia. Tengo fe que todo va a regresar a un estado de armonía, ¿no? Tengo fe. Justicia divina también requieren las víctimas de abusos de derechos humanos que murieron durante el gobierno de tu padre. Mira, violaciones Jaime, a los derechos humanos por las cuales tu padre está condenado también. Entonces, Jaime, no sé si sea humano que invoques a la justicia divina cuando hay muertos de por medio. hace un par de meses estaba demasiado agotado, exhausto emocionalmente, y era un día sábado en la mañana, agotadísimo, y al día siguiente, el día domingo, me pongo a ver un video de YouTube y hablaba sobre los tiempos. Y te decía, nunca llegarás a conocer el tiempo porque el tiempo es asunto del Padre. Solo Dios sabe por qué hace las cosas, solo Dios sabe por qué a cada uno le toca atravesar diferentes situaciones de prueba, de retos, situaciones complicadas. Todo tiene un porqué. El tiempo es cruel y se nos ha agotado. De hecho, nos hemos pasado de la hora, pero la oportunidad era propicia para ustedes, finalmente, de conocer en primer plano la declaración en directo de Kenji Fujimori
aquí en el programa. Gracias por estar Gracias, aquí. Jaime. Gracias, doctora Velázquez, Gracias. por sus apuntes legales. Aquí termina Octavo Mandamiento. Gracias por estar, como siempre, ahí del otro lado.